Saludos. Hoy vamos a tratar un asunto también de una importancia enorme y lo vamos a hacer según el criterio de por si éramos pocos, parió la abuela. Es la Europa de los pueblos frente a la actual Europa de los estados. ¿Por qué digo si éramos pocos, parió la abuela? Porque si ya teníamos un estado estructurado en 3 niveles, el central, el autonómico y el municipal, ahora tenemos un 4.º nivel, que es el de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Una multiplicación del Estado, un incremento de más leyes, más gastos, más impuestos, más aparatos de adoctrinamiento, más casta funcionarial y burocrática, más arrogancia, más impersonalidad, más policías y, a muy corto plazo, más ejércitos. Como sabéis, la actual Unión Europea se funda en 1993, tiene su capital en Bruselas y la componen 28 países. Eso significa que tenemos otra instancia más estatal. Es decir, el Estado se ha multiplicado. O sea, hay más parásitos, más chupópteros, más gente inútil que no hace nada. Y esto indica que nos acercamos al momento en que nuestra sociedad y todas las sociedades europeas ya no puedan soportar la carga estatal y empiecen a crujir y a desmoronarse. Los crujidos son obvios ya. La sobreextensión del Estado ha creado fenómenos de todo tipo, a cada cual más negativo, más patológico y más destructivo, pero en los próximos 10, 15, 20 años pues las cosas serán incluso peor, porque la hiperextensión del Estado es como una losa de plomo que multiplica su peso y que hace que la sociedad civil popular no lo pueda soportar. En realidad, si nosotros estudiamos la Unión Europea, lo que vemos que ella es básicamente una extensión de Alemania. Es el imperialismo alemán el que está detrás de todo ello. Hay un gran gasto en enmascaramiento. Alemania no quiere aparecer como la potencia imperialista, pero lo es de hecho. Y toma medidas que luego explicaré, algunas realmente maquiavélicas y destructivas, para hacer ver que no es la potencia. Alemania ya intentó conquistar Europa en 2 ocasiones, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No lo logró militarmente fue derrotada, pero ahora lo está logrando por procedimientos políticos y económicos. Y hay que decir que el Estado español, las clases mandantes españolas están totalmente alineadas con Alemania y que de Alemania vienen todas las maldades, todas las perversidades que nos están convirtiendo en sociedades semifascistas, como son la ideología de género, ¿no? El usar los llamados delitos de odio para imponer una nueva forma de fascismo, negando la libertad de expresión. La islamización, que de Europa es una cosa pensada, imaginada y establecida en Alemania, porque Alemania lleva mucho tiempo usando al Islam a su servicio, ya lo usó en la Primera Guerra Mundial y lo usó mucho más en la Segunda. Ya sabéis que Hitler, los nazis, todos eran entusiastas y devotos del Islam y algunos de ellos se habían convertido al Islam. Entonces, todas estas cosas que hoy padece Europa pues tienen un origen, que es Alemania. Las clases altas de Alemania, las clases pudientes y sobre todo el Estado alemán. Entonces, Alemania es la potencia dominante y la Unión Europea es su extensión neoimperial. Lo hacen también que incluso han ocultado su lengua, es decir, ellos no quieren dominar a Europa imponiendo el alemán, porque eso sería mucho, sería obvio, y entonces están usando el inglés neolengua porque creen que esto les enmascararía, les ocultaría. Es decir, ¿cuál es el idioma oficial de Bruselas, de la Unión Europea? Este inglés neolengua que no cumple ninguna de las funciones que necesita cumplir una lengua: la función reflexiva, la función comunicativa y convivencial y la función emotiva y emocional. Entonces ninguna de estas las cumple, salvo a un nivel tan inferior que en realidad cuando esa lengua se implante lo que se creará será una Europa de criaturas subhumanas. A través de la manipulación de la lengua se construyen criaturas subhumanas, porque ese inglés no es apto en absoluto para ser una lengua. Son lenguas, las 60 lenguas que hay en Europa, incluido el inglés del pueblo, incluido el alemán del pueblo, que también va a ser
ser víctima. Todos los idiomas europeos van a ser destruidos en los próximos 40-50 años, todos, no solamente los idiomas europeos, sino las etnias europeas. Los genes europeos son los malos genes en el racismo loco y demente de la Unión Europea y de Alemania. Ellos simplemente cambian de objeto del racismo, pero no del racismo en sí. Durante un tiempo defendieron la hegemonía de la raza aria y ahora están defendiendo la hegemonía de las razas no europeas, fundamentalmente de las razas africanas negras. Si entráis en la página oficial de la Unión Europea, que está redactada con un estilo infantil que da pena, al parecer consideran que los europeos de habla española somos tontos, somos niños, somos seres pueriles, y entonces está redactada en un tonillo patético, ¿no? Pero encontraréis en un angulito por allí un logo, un dibujito, y observáis que aparecen 4 europeos, ¿no? 4 europeos allí como dialogando, ¿no? Entonces resulta que de esos 4 europeos solo uno es blanco, los otros 3 son de piel oscura, y eso indica cuál es el proyecto étnico que la Unión Europea propone para una generación, que es la reducción de las poblaciones nativas al 25% del total, mientras que el 75% quedaría para poblaciones alóctonas. Entonces lo que se nos está diciendo es que los europeos somos la mala raza, los malos genes, y tenemos que ser eliminados. Y es Alemania, la potencia alemana, la que ha establecido los 2 mecanismos para el genocidio europeo, que es prohibirnos reproducirnos, negarnos el derecho a reproducirnos por un lado, y luego, una vez que, claro, aquí falta gente, porque es verdad que falta gente, pues no hay otra que traer inmigrantes para sustituir a las etnias. Esto lo hacen porque saben que los pueblos europeos, que tienen una cultura muy potente, incluso ahora, después de tantos años de aculturación y de autoodio, también promovida desde el poder, pues todavía somos gente potente culturalmente, potente históricamente, y entonces nos vamos a resistir al proyecto totalitario, fascista de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, vamos a ver, ahora han inventado los delitos de odio. Los delitos de odio significa que niegan el principio antifascista número 1, que dice la palabra no delinque. La palabra no delinque significa que todas las expresiones del pensamiento, de las emociones, sean buenas o malas, pueden expresarse en libertad de condiciones. No se trata de que solo se expresen aquellas con las que yo estoy de acuerdo, no, la palabra no delinque, entonces ellos han convertido la palabra en delito, ciertas palabras que a ellos no les gusta, lo que llaman islamofobia, lo que llaman racismo, ellos que son unos racistas atroces, unos racistas antiblancos atroces, lo que ellos llaman machismo, que ellos que son los peores machistas, porque están construyendo en Europa un infierno neopatriarcal para las mujeres europeas y también las mujeres que están trayendo desde fuera. Entonces resulta que han inventado los delitos de odio. ¿Qué significa los delitos de odio? Porque tienen que poner una policía del pensamiento, una policía real, no metafórica como la que decía Orwell. Y entonces ya está la policía del pensamiento, sobre todo formada por gente de la izquierda, que están persiguiendo lo que uno dice, luego no dice, lo que uno opina, y entonces se crea una policía del pensamiento, y el tercer momento de la creación de la sociedad fascista a partir de los delitos de odio será esa policía del pensamiento, que en un primer momento quizás se reduzca solo a detener y a encarcelar, luego pasará a torturar. Habrá campos de concentración y habrá carnicerías y matanzas como la que hicieron los nazis. Entonces mirad por dónde los delitos de odio es el primer momento de un segundo momento, de un tercer momento, para construir una Europa fascista de la Unión Europea, una Europa totalitaria en donde la libertad de expresión es anulada. Ya sabéis que ahora hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. ¿Qué estado de ánimo domina? El miedo. No podemos permitir que Europa sea un espacio del miedo. ¿Por qué? Porque Europa es el espacio de la libertad. Los 2 grandes valores de la cultura europea es la libertad y la centralidad del individuo, la centralidad de la persona. Eso no lo hay en otras culturas. Las demás culturas, por ejemplo el Islam, niegan absolutamente tanto la libertad como al individuo. Ni siquiera tienen la noción de persona y carecen por completo de la noción de libertad. Entonces, como eso es lo que el totalitarismo de los estados y del capitalismo transnacional europeo quieren, pues entonces resulta que
necesitan, claro, esta Europa de lo que ellos llaman del mestizaje, de la multiculturalidad, etcétera, etcétera, que es muy curioso porque no sería conveniente celebrar un referéndum. Habría que hacer dos cosas. Primero, establecer la libertad de expresión total sobre estos asuntos, de tal manera que se puedan expresar todas las opiniones, se respeten todas las opiniones, todas, y no simplemente las del poder, y entonces quienes estamos en contra de eso con argumentos muy buenos, no podemos decirlo. Antes he sacado la cuestión del Islam. Vamos a ver. Estar en contra del Islam es estar a la manera europea. Los musulmanes también tienen derecho a explicarse. Pero es que ahora, ¿qué sucede? Que solo pueden darse dos opiniones sobre el Islam, la de los musulmanes y de los que están a favor del Islam, mientras que los que mantienen simplemente una posición neutra y se limitan a decir cosas bastante objetivas, como estudios buenísimos de un alto nivel intelectual que hay sobre el Islam, en donde el Islam queda presentado como lo que es, como un totalitarismo. Ahora resulta que no pueden explicarse, y si lo hacen, si eso llega a la opinión pública, lo tienen que hacer en muy poca cantidad, con muchas dificultades, y luego los que están en contra del Islam, ¿por qué no? Claro. Y entonces tiene que ser una sociedad europea del debate, los que están a favor, los que son musulmanes, los que no son musulmanes, todos los que estamos en contra del Islam tenemos que tener la misma libertad. Yo no pretendo quitar a los musulmanes en absoluto la libertad de expresión, también porque confío tanto en mis argumentos, confío tanto en la bondad, la verdad y la valía de mis argumentos, que sé que en un debate libre ganaríamos. Pero claro, los estatólatras no pueden, porque saben que sus argumentos son débiles, que se basan en mentiras, entonces tienen que acudir inmediatamente a la coacción, a la represión, a la violencia, a la intimidación, y eso es fascismo, y lo que está haciendo la Unión Europea, y a través de los delitos de odio, y a través del progresismo y el izquierdismo que apoya todo eso, pues es crear una sociedad totalitaria, donde solo pueden explicarse unos y no otros, pero no pasa nada, nosotros lo haremos desde la semiclandestinidad y desde la clandestinidad. No nos van a humillar, no nos van a negar la libertad fundamental, que es la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Pero nosotros no se la vamos a negar a nadie. Es curioso que cuando yo digo, yo estoy en contra de la ideología de género, inmediatamente gente que tiene la mentalidad podrida del fascismo creen que es que yo pretendo encarcelar o meter en la cárcel a quien defiende esa ideología, que no. Ellos lo hacen eso, ellos lo hacen conmigo porque estoy en contra de la ideología de género, que no. Yo solamente digo, yo estoy en contra de la ideología de género y no pretendo que quienes la defienden sufran el más mínimo menoscabo en su derecho a expresarse. Solo pretendo, humilde y modestamente, que me dejen hacer la crítica y el repudio de esa ideología fascista. Y entonces, pero no nos podemos entender porque ellos entienden que rechazo es persecución. Y yo entiendo que rechazo solo son argumentos que rechazan, no persecución. La palabra no delinque, solo delinquen los actos, pero los actos probados, no como la ley de violencia de género, que a partir de acusaciones no probadas se encarcela a la gente, se les expropia sus propiedades, se las somete a procesos aterradores de linchamiento. Eso es la negación de las normas más elementales del derecho, que se basan en que los delitos tienen que probarse por medio de testigos o por medio de pruebas fácticas, de pruebas probadas, comprobables. Entonces, quiero decir que en la Unión Europea esto no existe. Es un atentado a la libertad la Unión Europea. Luego viene la extrema derecha, toda esta gentecilla que ahora está saliendo de la extrema derecha, y empiezan a balbucear, decir, bueno, nosotros estamos en contra del euro. No se trata del euro, se trata de la libertad. Y la extrema derecha es tan enemiga de la libertad como los fachas de la extrema izquierda. Entonces vamos a crear una Europa de la libertad, una Europa de los valores morales, porque nosotros reivindicamos todo lo positivo que tiene Europa, que es muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, toda esta gente totalitaria y fascista que nos agrede y que nos persigue, ¿qué es lo que están creando? Vamos a ver, os diré algo. Mira, el proyecto más claro de lo que quiere hacer Alemania y los estados vasallos de la Unión Europea es el ejército europeo. El ejército europeo es algo que van a poner inmediatamente en marcha. Hay algunos informes por ahí que hablan de 1,8 millones de soldados y soldadas, si me permitís la broma, porque esta vez las mujeres van a ir y van a saber lo que es el neopatriarcado y los discursitos feminazis. Entonces, otros dicen que 2 millones. Bueno,
Yo creo más bien 2 millones, incluso 2,5 millones. Pero ¿para qué quiere la Unión Europea un ejército de 2 millones? A los cuales, pues, a lo que llaman España le corresponde, lo calculé por ahí, pero me parece que son 40 o 50.000, aportar 40.000 soldados, me parece. Entonces, porque la Unión Europea es un proyecto belicista, militarista, totalitario. Ahora mismo hay una situación mundial en que hay 3 potencias en conflicto, que es Estados Unidos, China y Rusia. Luego hay otras potencias menores, que es Japón, que es una potencia menor, pero también tiene su importancia. Luego está el imperialismo islámico, con toda su complejidad, el imperialismo musulmán, dirigido por Arabia Saudí, que es nada más que el imperialismo de los Saud de Arabia, y luego está la Unión Europea. Serían 5 potencias. La Unión Europea es muy fuerte económicamente todavía, aunque se está desmoronando a gran velocidad, pero necesita un poder militar, y entonces ese poder militar tendría que surgir de todo este proyecto totalitario. Nos quieren callar la boca, también porque cuando la Unión Europea se realice con guerras de agresión y guerras ofensivas por aquí y por allá, pues entonces nos tienen que tener amordazados, y ahora nos lo intentan hacer pues a través de los llamados delitos de odio, de imponernos el fascismo LGTBI, sí, digo fascismo LGTBI, y la policía política y la policía del pensamiento que surge de todo esto. Así las cosas, claro, nosotros estamos librando una lucha por la libertad, una lucha antifascista contra los nuevos fascismos y una lucha antimilitarista. No queremos una Europa militarista, rechazamos absolutamente una Europa colonialista, neocolonialista y militarista. Nos oponemos rotundamente a un ejército europeo. Y entonces aquí es donde entra el problema de lo positivo de quienes nos oponemos a la Unión Europea desde la realidad de la libertad, no todas estas bobaditas que se están inventando los fachas de derechas. Por ejemplo, el Frente Nacional. ¿El Frente Nacional a qué se pone a la Unión Europea? No, lo único que pretende es que una Unión Europea más potente, más chauvinista, más imperialista, pero con Francia con más poder, nada más que eso, y no tiene más. Daros cuenta que el Frente Nacional nunca denuncia las intervenciones militares de Francia en África, porque ellos son muy patriotas, son muy colonialistas y muy imperialistas. Pero os digo una cosa, quienes creéis que la inmigración es un remedio, ahora mismo los aparatos militares franceses de intervención en África tienen aproximadamente el 50% y a veces más de soldados africanos o de origen africano, que han sido incorporados a los cuerpos de intervención franceses. Y entonces resulta que Francia, el colonialismo, el neocolonialismo francés, está usando a los africanos contra los africanos, porque el imperialismo europeo, lejos de ser multicultural y lejos de ser pues todo esto, un crisol de razas, lo que intenta es crear una Europa trayendo mano de obra barata y prohibiendo a que aquí nazca gente porque es lo más barato, porque claro, se ahorran todos los gastos de crianza, para machacar África. Lo que saldrá de ahí serán ejércitos europeos en donde quizá el 80% de sus integrantes sean gente no blanca, sean gente africana, principalmente machacando a los países europeos, sobre todo a los subsaharianos. Y esto es así, y de nuevo lo digo, hacemos un debate sobre esto. Mirad, ved vídeos y ved fotos de las intervenciones francesas en África. Observaréis que quizá el 20% o el 25% de los soldados son negros. Otro 20% o 25% de estos repugnantes y asesinos cuerpos de intervención son mujeres. Y luego hay norteafricanos, musulmanes norteafricanos, que se les nota menos, así en una fotografía, el color de su piel. Entonces, ¿qué queda? Pues que ahora mismo, pues muy poquitos ya, quizás solo el 40% son franceses nativos. Y esa es la maldad del proyecto de la Unión Europea al que nos tenemos que oponer. Y no con bobaditas de que no queremos el euro, que es mentira. Ya vemos lo que está haciendo la extrema derecha italiana, por cierto, unida a la extrema izquierda, el Salvini con su movimiento de extrema derecha, que han formado gobierno con la extrema izquierda, que es lo que aquí será también. Veremos pronto a la extrema derecha y a la extrema izquierda juntos y revueltos en el gobierno en unos años. ¿Qué han hecho? Pues nada, no hacen nada. Ellos solo cacarean, pero no ponen huevos.
claro, como la inquietud de las clases populares europeas es grande, pues tienen que decir algunas frasecitas contra la inmigración, algunas frasecitas a favor de la natalidad nativa, algunas frasecitas en contra del euro, pero todo se queda ahí, hacer nada, nada. Porque toda la extrema derecha está imposibilitada de hacer nada, porque ellos son los máximos defensores del Estado, junto con la extrema izquierda, naturalmente, junto con la extrema izquierda. Ya sabéis que los fachas de derecha y los fachas de izquierda coinciden en su culto ciego al Estado. Ellos oyen la palabra de libertad y les da dolor de estómago, porque odian esto. Y también son unos estatólatras terribles los liberales y toda esta corriente liberal que es falsa. ¿Quién destruyó más la libertad que el liberalismo decimonónico español? Fue algo, un crecimiento vertical del Estado, destruyó el comunal, destruyó el concejo abierto, destruyó la cultura de los pueblos periféricos, sobre todo el pueblo vasco, hizo toda una serie de tropelías y maldades. El liberalismo es estatolátría, y el neoliberalismo igual. Luego se buscan ellos sus querellas, porque algo tienen que decir y se montan estas querellas de palabras que no llegan a ningún lado. Por lo tanto, tenemos que todas estas cuestiones que se están inventando, rechazarlas. Todo este espacio Schengen de los 28 países, 22, que es la libre circulación, dicen libre, pero aquí ¿qué pasa? Circula la juventud de los pueblos de Iberia, circulan hacia Alemania, y entonces resulta que no es al revés, ¿no? Y nos estamos quedando gente joven, gente formada, porque aquí no encuentra trabajo, porque ya se encargó el imperialismo alemán de arrasar nuestra industria valiéndose de la izquierda, porque eso lo hizo el PSOE en el gobierno en los años 80. Lo primero que hizo fue destruir toda nuestra industria, una parte muy importante, hasta tal punto que la población industrial activa hoy es pequeñísima, es algo vergonzoso. Y luego salen todavía algunos señoritos de la izquierda y dicen: ¡ay, qué pena! Es que tenemos que reindustrializar el país. Pero ¿quién lo desindustrializó sino vosotros, demagogos? La demagogia y la mentira, el embuste, el engaño es lo propio de esta gente. Y ahora quieren hacer igual, destruir la agricultura, que ya la han destruido bastante, a través de una serie de tratados y de convenios con potencias exteriores. Entonces todo esto es verdaderamente vergonzoso, porque la derecha es estatólatra, y el culto por el Estado y el culto por el dinero impide que ellos entiendan que son los valores de la cultura europea, los valores de los pueblos europeos. Y si les conviene más que no nazcan gente, que no nazcan niños, porque eso es lo más rentable económicamente, lo hacen, vamos, sin despeinarse, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Por ejemplo, en el gobierno que ha habido de la derecha de 2011-2018, la derecha más derecha, pues ellos no han hecho nada para promover la natalidad autóctona, y sin embargo han traído de fuera, pues yo supongo 2,5 millones de inmigrantes, ¿no? Igual hará el Frente Nacional, igual están haciendo pues por ahí en Polonia y tal, que lo que hacen son medidas cosméticas, el Orbán y todos estos, medidas cosméticas, nada. Si hay que tomar 1000 medidas radicales, ellos toman 0,5, y luego 0,5 montan un aparato de propaganda que al final es nada. Las medidas a favor de la natalidad en Hungría de Orbán son nada. Lo tengo que decir cuántas veces, por favor, mirar cómo está la natalidad, está estancada, no ha conseguido nada el Orbán, no ha conseguido nada. Entonces, si la derecha es funesta, la izquierda es funesta, y todos ellos, porque aquí lo que importa es la intervención del pueblo, la acción popular. Solo los pueblos europeos pueden salvar a Europa de los estados europeos y de ese tinglado de la Unión Europea con el Estado dominante y los estados vasallos. Por eso el Brexit es Inglaterra, han decidido pues que no van a ser un vasallo de Alemania, no son tan viles y tan miserables como los oligarcas y los generales españoles, que se convierten en lacayos de una potencia extranjera, a veces simplemente porque los compran y los corrompen, como hicieron con los jefecillos de la izquierda aquí, que estaban en el gobierno en los años 80 y 90 para desmontar la industria de aquí. Pues nada, lo que hicieron fue untarlos, darles un dinerito y a tomar por saco todas las industrias, y luego dijeron que todos íbamos a vivir del turismo, o sea, un país de camareros. Gran remedio, conclusión, que en los últimos 10 años, 2,5, algunos dicen 3 millones de jóvenes menores de 35 años han abandonado el país. Eso es catastrófico, están destruyendo el país, nos están destruyendo, nos están aniquilando, eso es genocidio, y todo esto se hace ante una opinión pública no solo entontecida, porque todos o casi todos sabemos que es así, sino acobardada. Tenemos que perder el miedo, tenemos que combatir, pasar al combate individual y al combate colectivo.
Lo del Brexit, ¿qué significa el Brexit? Pues muy probablemente que Inglaterra pues quiera unirse a Estados Unidos, ya lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, y entonces disociarse y no convertirse, como yo digo, en siervo de Alemania. Bueno, puede ser que sea así, o puede ser que es una Rusia, me parece que no, o alguna otra opción. Nosotros no queremos un mundo de los imperios, queremos un mundo de los pueblos, de todos los pueblos, de todas las culturas. Lo que no puede ser es lo que se está haciendo ahora. Ayer leí un libro interesante de lingüística y una lingüista decía, quizá a finales de este siglo, de las 6.000 lenguas que hoy quedan, solo sean operativas 10. 10 lenguas, qué horror. Pero es que esas lenguas, algunas no son lenguas, porque este inglés macarrónico, este inglés degradado, este inglés que se aprende en academias y sitios así, no es una lengua. No cumple las condiciones, es una parla para que descerebrar a la gente, para impedirla comunicarse y para arrancarla toda vida emocional, relacional, erótica y amorosa. Es un inglés de la destrucción de la conciencia humana y de la mente humana. Entonces, el proyecto de la Unión Europea es liberticida, claro, entonces tenemos que combatirlo. En la página oficial web, que está hecha para niños, no sé si es para niños de 5 años o para niños de 2 años, eso demuestra que todos estos capitostes que se embolsan, en monumentos descomunales y que viven estupendamente y que lo tienen todo, nos conciben a los europeos de habla castellana como, realmente, me pregunto yo, ¿piensan que tenemos 6 meses? Porque claro, es que esa página es bochornosa y demuestra la arrogancia, la fatuidad de todos estos inútiles, incompetentes, que son enemigos jurados de la cultura clásica. ¿Han leído esto alguna vez algún clásico europeo? Seguro que no. ¿Y si les hiciéramos un examen de cultura europea? Nos podíamos reír un montón. Llegábamos a Bruselas, atrapábamos, por ejemplo, a los capitostes más destacados y decíamos, venga, vamos a haceros pasar un examen, a ellos que les gustan tanto los exámenes y los másteres de cultura europea clásica. A ver, ¿qué sabéis vosotros de la cultura europea? No saben nada. Es una ignorancia ciega. Se pasan el día borrachos, en orgías con prostitutas y cargados de cocaína. Eso es lo que saben hacer, tomando decisiones locas, estúpidas y disparatadas que solo tienen como objetivo incrementar su poder mientras destruyen Europa. No vamos a permitir que destruyan Europa, ni la cultura erudita europea, ni la cultura popular europea. Vamos a construir una Europa de los pueblos donde cada pueblo pueda vivir de forma libre y soberana con su lengua, con su cultura, con sus saberes, no solamente con la del pasado, sino rehaciéndola y reconstruyendo, porque ya está todo tan acabado y tan muerto que necesitamos ya pensar en reconstruir, no solo en salvar, porque cada día que pasa hay menos que salvar porque está todo más destruido. Pero tenemos que ser optimistas, pensar de una manera positiva y que nuestra mente actúe en función de lo que queremos hacer positivamente. Por ejemplo, esa página repugnante habla mucho de paz. Los europeos en paz, ¿pero qué paz si vais a montaros un ejército de 2 millones? Hace poco leí una nota donde decía que el objetivo que tienen todas estas obras públicas que se están haciendo por todo el continente europeo no es que la gente vaya de vacaciones o vaya a sus trabajos mejor, sino que están adecuando todas las carreteras para que los carros de combate puedan circular por Europa libremente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Qué curioso, ¿verdad? Entonces estaban introduciendo cambios fundamentales. Pero tienes que acudir a no sé dónde para enterarte de una cosa así, cuando realmente lo que está surgiendo es una Europa belicista, militarista. Digo una cosa a las chicas jóvenes europeas, el discursito feminazi que os colocan todos los días obsesivamente en la televisión no os va a salvar de que 1 millón de muchachas europeas entre 18 y 22 años va a ser llamada a filas para el ejército europeo y vais a conocer las glorias y las maravillas de la Europa militarista, de la Europa que ha montado la conquista de los pueblos fuera de Europa, que ese es el lado malo de Europa y al lado que supusieron los pueblos europeos. Tenemos que estar muy orgullosos de la lucha que ha habido desde el siglo XV de la gente común de Europa, de los pueblos europeos, contra el colonialismo, el imperialismo, el militarismo europeo. Ya lo he dicho más veces, lo digo una vez, se ha calculado, no lo he calculado yo, se ha calculado por historiadores, que solo el 5% de la población de los territorios sometidos a la corona de Castilla participó en la aventura americana, asiática y africana, solo el 5%. Entonces yo estoy muy orgulloso de saber que el 99,5% de mis ancestros, de mis antepasados, no quiso participar, se negó activamente a ir a América, a ser soldados y a los tercios españoles. Y también
manifiesto mi desprecio como europeo amante de la libertad a quienes ahora intentan vendernos el producto de los tercios, que eran ejércitos de conquista en Europa, o de los Hernán Cortés y toda esta chusma que fue por ahí a matar indígenas. Y bueno, pues eso no significa que los imperios aztecas e incas eran horribles, espantosos, verdaderos mataderos, pero eso no puede servir para que nosotros justifiquemos el colonialismo, el imperialismo europeo en ninguna de esas formas. Y entonces ahora, fortalecido por mi anticolonialismo, antimilitarismo y voluntad de ser libre, digo, la Europa de los pueblos tiene que ser la Europa de la paz, pero de la paz militante, no de estas mentiras que la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Europa nos cuentan que es verdaderamente infame. Y este logo, que aparecen 4 personas y solo una tiene cara blanca, ¿no lo pueden explicar, por favor? ¿Por qué lo ponen sin palabras debajo? ¿Por qué simplemente lo dejan ahí como una señal? ¿De qué? ¿De qué? La sustitución étnica es genocidio. Los genes de todos los pueblos del mundo, todos tienen derecho a la existencia, porque los genes son los que hemos heredado de nuestros antepasados. De nuestros antepasados hemos heredado una historia, un paisaje, una construcción económica, una construcción social. Hemos heredado unos apellidos y unos linajes que tenemos que preservar, y hemos heredado en lo biológico unos genes. Es que nuestros genes son peores, son más malos que los genes de los europeos, de los africanos. No, son todos los genes, todas las etnias tienen que sobrevivir. ¿Por qué alguien en las alturas nos ha condenado a los europeos a la extinción? ¿Por qué? Daros cuenta que ese proyecto, en lo que yo entiendo, es a 40 años vista, y lo están haciendo sin inmutarse. Y quienes estamos en contra simplemente nos trituran, irán a más. Ya tienen su policía política montada a través del fascismo LGTBI, del fascismo de los delitos de odio, del fascismo feminazi, y entonces en un momento dado la armarán y la lanzarán a la represión, como hicieron en tiempos con la Falange, con las SA, con las SS, o como hicieron también en Francia, después del año 45, que fue el Partido Comunista el que obligó a desarmarse a la gente, a veces usando la violencia, a veces yendo allí los matones del Partido Comunista a obligar a gente que se reservaba armas que había ganado en la lucha contra los nazis, y en Italia igual, y entonces les obligó a desarmarse e incluso a base de asesinatos y matanzas. Porque la izquierda tiene una historia muy sucia. La izquierda es el fascismo y el Partido Comunista francés. ¡Wow! Si hay un partido fascista, el Partido Comunista francés es uno de los partidos más sucios. Ahora ya, claro, como ha hecho tantas atrocidades y tantas maldades, se ha venido abajo. Sin embargo, aquí pues todavía soportamos a los herederos fascistas del Partido Comunista español, pero pienso yo que por poco tiempo. Entonces, esta argucia que hace Alemania de querer usar el inglés neolengua es también una argucia contra la cultura alemana, contra la lengua alemana. No le podemos tolerar. La cultura alemana, como cualquier otra, desprovista de sus componentes imperialistas, etnicistas, racistas, pues es estupenda, claro. Y el pueblo alemán pues es un pueblo admirable, que ha sufrido muchos a sus oligarquías, a sus fascismos, a sus militarotes, desde los tiempos del Kaiser, si no antes, y desde los tiempos de Bismarck, el canciller de hierro, pero tiene también que formar parte del concierto de los pueblos de Europa, igual que lo tienen que formar pues los castellanos, los vascos, los bretones, esa cultura bretona, lo poquísimo que queda vivo ya de las antiguas culturas celtas que yo admiro tanto, la cultura irlandesa, que para mí es el gaélico y no el actual Estado irlandés basado en el inglés, y todos estos vamos a formar una Europa que sea como el Renacimiento alto medieval, que crea una Europa de la libertad, una Europa de la tolerancia, una Europa del combate y de la convivencia. Entonces, pues creo que lo he dicho ya casi todo, ¿no? Por ejemplo, es asombroso, ¿no?, que no se permita que se diga que Hitler era un entusiasta del Islam, y que una parte muy importante de los jefes de las SA, de las SS, de la Gestapo, eran entusiastas del Islam.
Si esto es verdad, ¿por qué no se permite que se diga? Ahora ya se están difundiendo textos manipuladores que tienen que reconocer una parte de la verdad porque lo otro es imposible de ocultar, pero lo que hacen es falseando y tergiversándolo todo. Lo que tiene que haber es un debate abierto donde también participen los musulmanes que están en Europa, como no, todos tienen derecho, la libertad es para todos en igualdad de condiciones, y entonces vamos a debatir esto y vamos a investigar y a profundizar a fondo, vamos a hacer una nómina de los miles y miles y docenas de miles y docenas de miles de jefazos nazis que eran entusiastas del Islam y que eran musulmanes de facto. Todo esto se ha ocultado y algún día pues se sacará, ¿no? ¿Por qué no? La verdad, ¿a quién le hace daño? Solo a los malos, a los buenos no. Yo estoy seguro que también musulmanes de buena voluntad estarán muy de acuerdo con que esto se saque y se pueda debatir y podamos llegar a una concordia, primero sobre lo que sucedió y después sobre las conclusiones que cada cual quiera sobre lo que sucedió. Igual que aquí, mi libro sobre la Segunda República Española es demonizado, entre otras muchas cosas, porque dedica un capítulo a mostrar cómo el Islam norteafricano fue el principal elemento militar en el triunfo de Franco. Entonces, eso, que lo diga un libro erudito, de un historiador erudito, no tiene importancia porque esos libros no los lee nadie, pero que lo diga yo, que tengo más audiencia y soy así como más pugnaz, más batallero, pues no lo puedo decir. ¿Por qué? Quien actúa como censura es un fascista, quien nos censura es un fascista, me da igual su ideología. Entonces nosotros vamos a luchar ahí para que la verdad resplandezca, la verdad fáctica, y luego desde ella la verdad analítica, según lo que cada cual quiere interpretar. Porque los hechos están ahí, son indudables. Hace poco leía un texto de ya, claro, están soltando lastre. La Unión Europea no puede seguir manteniendo la ficción de que el proyecto nazi era un proyecto ajeno al Islam. La extrema derecha y el Islam son lo mismo porque comparten la misma cosmovisión del mundo y la misma teoría sobre la política y el gobierno de las sociedades. Entonces resulta que ya tienen que admitir alguna cosita, pero es el juego de siempre. Admito 3 para negar 3000 y al mismo tiempo para dar de todo una imagen distorsionada. Entonces esto es lo que se autoriza a publicar sobre este tema. O, por ejemplo, ¿para cuándo un gran debate europeo sobre la inmigración en el que no sea el 99,999999 de las opiniones a favor y el 0,0000001 en contra? Todas las opiniones tienen derecho a expresarse, todas. Y si vosotros no lo hacéis, autócratas y déspotas de Bruselas, lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros sí vamos a crear una sociedad de la libertad. No tenemos ningún problema con quienes estén a favor de la libertad y a favor de la inmigración y de todas estas historietas de la multiculturalidad y el mestizaje y bla, bla, bla. Se expliquen plenamente, no pueden explicarse más porque lo suyo es adoctrinamiento, pero que vuelvan a adoctrinar, no tengo ningún inconveniente. Yo creo en el papel de la verdad, en el papel curativo y restaurador. Y una verdad vale más que 1.000.000 de mentiras aleccionadoras. Entonces, con que nos dejen decir una vez la verdad, ganamos, pero si no nos la dejan decir, lo vamos a decir igualmente. No os tenemos miedo, os vamos a ganar. Vamos a hacer una revolución de la libertad en Europa. Y esa revolución de la libertad pues va a ser a todos los niveles. Va a ser una unión europea de los pueblos, sin Estado, como ha existido quizá en Europa en el Neolítico, luego hubo algo en la Alta Edad Media, y va a ser un renacimiento de Europa. O la Europa en las condiciones que la hemos encontrado, con respeto para todos, con tolerancia para todos, menos para los intolerantes, pero no los vamos a reprimir, porque lo que vamos a hacer simplemente es impedir que nos repriman, solo impedir que nos repriman, pero reprimirles no. Si ellos mismos se ponen en evidencia cuando hablan, solo hay que ver la web de la Unión Europea para reírse un rato, para decir, esta es la chapuza del gran proyecto europeo, esta es la tontería, ¿cómo nos desprecian? Nosotros no les despreciamos, simplemente les combatimos. Y aquí lo dejamos hoy. Combate por una Europa de la libertad.